Ok. Yo le había puesto otro título que se llamaba Coge tu disco duro aquí, pero lo cambié, me pareció un poco pontificio y le puse de la brújula al disco duro, que es más elegante. Y ahí, bueno, podría ser de la brújula al disco duro y un poco más también. Ok, entonces, lo que les voy a hablar es un poco de la historia de la grabación magnética, ¿eh? Y cómo se ha llegado al disco duro. Lo que van a ver es que uno comienza, o sea, no existe un camino, existen 1000 caminos y a veces fortuitamente aparecen caminos determinados. Y bueno, lo que tienen acá, miren, por ejemplo, esto que está acá, esto es un programa de computación. Ninguno de los que estamos acá vivió esa época, pero son tarjetas perforadas y se escribían los programas así con tarjetas y había máquinas que leían esos programas. Y eso es básicamente un programa, lo mismo que ustedes hacen en la máquina hoy, eso está hecho con toda la ley. Este tipo debería ser bien desorganizado, pero bien. Y esto que está acá, este gráfico que les muestro aquí es básicamente donde voy a comenzar, que es 639 a.C. Ya estamos en Grecia, y para que tengan una idea, toda la física moderna, o sea, de todo lo que disfrutamos y todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años del siglo XX está aquí. O sea, todo ese tiempo ha transcurrido hasta llegar a casi prácticamente todo el desarrollo de la tecnología se concentra en este pequeño espacio de tiempo. Sin embargo, o sea, uno tiene que tener en cuenta de que aquí se hicieron muchísimas cosas y todo lo que se ha hecho aquí tiene que ver con todo lo que se ha hecho atrás. Lo que pasa es que ha habido lapsos de tiempo mayores y menores, pero en fin, la ciencia hoy en día anda muy rápido, la tecnología sobre todo, pero el desarrollo viene bien atrás, ¿no? Ok, entonces voy a comenzar con el 600 a.C. y ya que voy a hablar de magnetismo, la cosa comienza con el nombre de magnetismo como tal. El magnetismo, hay dos historias. Una, se piensa que se debe a que hay una región en Grecia que se llama Magnesia Tesalia, que es rica en el mineral de magnetita, que es este mineral de acá, que naturalmente está magnetizado. Y está magnetizado naturalmente porque la Tierra tiene un campo magnético intrínseco que cambia de polaridad, pero en fin, ahora estamos, a ver, el sur geográfico es el norte y es lo contrario. Y bueno, esos minerales se forman de manera natural cuando salen del fondo de la Tierra, líquido, son materiales ferromagnéticos y se magnetizan, y esa región particularmente es una región rica en magnetita. Hay otra historia que se cuenta que había un pastor, y un pastor, no un pastor religioso, un pastor de verdad que andaba con ovejas, que se llamaba Magnus. Y entonces Magnus pasó por ahí, por esta región, estaba con una sandalia, las sandalias estaban llenas de clavos, y fue atraído por la magnetita, y entonces de ahí viene el magnetismo también, de Magnus. Los griegos estudiaron la electricidad, y la electricidad viene del ámbar. El ámbar es una resina, ¿ya? Y en griego, cuando en Cuba estudiábamos griego, ¿te acuerdas? Sí. En griego, no mentira, en griego electrón, o sea, ámbar es electrón. A eso le llaman electrón en griego, y bueno, alguien le puso electrón y de ahí viene electrónica, electrón y todos los derivados que han venido, pero todo, recuerden, o sea, lo que quiero que piensen es que todo viene estamos concentrándonos en 1600 y tantos antes de Cristo, ¿eh? Vamos a dar un salto ahora espantoso, 2000 años, ¿no? Porque las cosas quedaron ahí, estancada prácticamente. Esto era, los griegos más que científicos eran filósofos, ¿no? Y bueno, 1600, este señor Gilbert fue el primero que investigó seriamente el magnetismo, y de hecho a encargo de la reina Elizabeth I explicó el funcionamiento de la brújula, o sea, por qué la brújula se comportaba de la manera en que se comportaba. Y yo imagino que los intereses evidentemente eran intereses militares, como continúan siendo hasta hoy en día, la cosa no ha cambiado mucho. Pero en fin, este señor explicó por qué era que funcionaba la brújula y llegó a la conclusión, ¿ya?, de que la Tierra, y lo hizo con unas esferas de ferrita, colocando agujas imantadas cerca de las esferas, y se dio cuenta de que las agujas cerca de esferas imantadas se comportaban más o menos como la brújula
en la Tierra por las cartas de los navegantes y bueno, concluyó que la Tierra es un imán. Es un gran imán, tiene un campo magnético intrínseco y el campo magnético intrínseco de la Tierra, por ejemplo, bueno, este es el campo magnético del Sol. Esto es una simulación, ¿verdad? Una simulación del campo magnético del Sol. Y bueno, las tormentas solares tienen que ver con el campo magnético y hoy en día hay un área de la física que es prácticamente meteorología solar, que son tipos que se dedican a ver cuándo va a haber tormenta solar y todo más, y les puede parecer medio sin sentido, no, sin utilidad, pero sí tiene utilidad porque cuando las tormentas solares son muy intensas, nos traen problemas con los satélites de comunicaciones y hoy en día sin comunicaciones no se vive. Entonces entender el clima del Sol es súper importante. Para que tengan una idea, este es el Sol, bueno, eso está fuera de escala evidentemente, pero este es el Sol y nosotros estamos dentro de la atmósfera solar y entonces el clima solar nos afecta a nosotros, ¿no? Y cuando hay tormentas solares, el viento solar llega a la Tierra. La suerte nuestra es que la Tierra tiene un campo magnético que hace que las partículas, las partículas, el viento solar son partículas cargadas que salen del Sol a una energía muy alta y llegan a la Tierra y gracias al campo magnético de la Tierra desvía esa partícula y eso es lo que uno ve acá y por eso uno ve en los polos norte y sur las auroras, ¿no? Porque son partículas que entran a una velocidad, o sea, con una energía muy grande, y ionizan los átomos que están en la atmósfera superior y entonces esos átomos cuando se ionizan se relajan después y emiten luz y ahí está toda la parte esa. Pero cuando las tormentas son muy potentes, esa radiación entra a la Tierra y consigue afectar los satélites. Los satélites se colocan aquí. A nadie se le ocurre colocar un satélite en estos cinturones porque en estos cinturones que se llaman cinturones de Van Allen, en estos cinturones de acá, aquí, o sea, esto lo que está diseñado ahí de manera pictórica son partículas, ¿no? Entonces, si colocan un satélite ahí, ese satélite no va a funcionar porque la cantidad de partículas que le va a llegar es enorme y eso va a inducir corrientes, en fin. Entonces, los satélites hay que saber dónde colocarlos, no se colocan en cualquier lugar. Y lo otro es que lo que les comentaba, que cuando la tormenta es muy fuerte, las partículas inciden encima de los satélites y eventualmente pueden destruir las comunicaciones. Para que tengan una idea, más o menos en 1800 y tanto hubo una tormenta tan fuerte, y estamos hablando de la época del telégrafo, que algunas oficinas del telégrafo de Estados Unidos se incendiaron. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar hoy? Puede haber un blackout. Otro salto, 1600, 1820, ¿tá? 1820, estamos hablando ahora de un señor que se llama Christian Oester, que descubrió la relación que existía casualmente, la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo, y parece que, según cuenta la historia, dando una clase para estudiantes, tenía una pila, ¿no? Esto es una pila. Antes de 1750 no existían las pilas, lo que existía, la electricidad sí existe, o sea, había los instrumentos eléctricos eran a través de descarga, se cargaba alguna cosa y se descargaba, básicamente como lo que uno tiene aquí con electricidad estática, y volta, y de ahí viene el nombre de volt, que seguramente ustedes se acuerdan cuando estudiaron en la enseñanza media, y Volta inventó esa pila de acá, que básicamente son metales de diferentes, o sea, diferentes metales unidos con sales, con un tipo de sal, pero básicamente la idea es crear diferencia de carga. Bueno, entonces este señor tratando dándole la clase a sus estudiantes, tenía una brújula cerca y vio que la brújula cuando pasaba una corriente se desviaba. Y ok, una cosa es corriente, otra cosa es magnetismo, y este tipo dijo, bueno, que tiene que haber algo con magnetismo y electricidad. Probablemente alguien lo haya visto antes, pero si se dan cuenta, pocos tipos, o sea, pocas personas son los que realmente dan un salto grande en la humanidad. Bueno, entonces se dieron cuenta de eso, y aquí es una imagen de la pila, eso debe estar en algún museo, no sé, lo bajé en internet, pero no decía dónde, sin derecho de autor, lógicamente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, o sea, Ampère también realmente fue el primero que estableció la relación entre electricidad y magnetismo.
Y esta imagen acá, esto es un alambre con corriente y esto que está acá son limallas de hierro. Y cuando uno coloca una corriente en un alambre, se forma un campo magnético. Uno coloca un imán cerca de la imán de hierro y ve que las limallas se reorientan. Lo mismo pasa con un alambre con corriente y eso evidentemente lo que te dice es que si tienes una corriente tienes un campo magnético. Eso es utilizado hasta hoy en día. Y uno lo ve, por ejemplo, en los equipos de tomografía que están en los hospitales, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que está aquí, lo que hay dentro de este negocio enorme es un gran imán, ¿no? Y déjeme decirle que el que mete la cabeza ahí está sometido a un campo magnético súper intenso. Y son imanes muy potentes, son campos muy uniformes y por eso los equipos son extremadamente caros. Las fuentes evidentemente la fuente no está ahí, pero las fuentes son enormes y bueno, realmente hasta hoy en día es bastante caro producir el sistema SRM. Tiene un sistema de bobina. Las bobinas que le ponen en la cabeza no tienen nada que ver con el sistema que está aquí. Cuando uno lo colocan ahí, aquí adentro hay un campo magnético y básicamente es la misma historia de 1820. O sea, una corriente que pasa por un alambre crea un campo magnético. Lo otro es tecnología de que el campo magnético tiene que ser fuerte, uniforme y todo más. Pero es física de 1820. Bueno, 1830 ya... Noten que comenzamos en 600 años antes de Cristo y las cosas ya están yendo, o sea, los inventos o los avances tecnológicos son cada vez más cercanos. 10 años después, Faraday, investigando sobre la inducción electromagnética, en realidad el nombre viene de ahí, básicamente los experimentos que él hizo fueron los siguientes. Tenía una espira, que es un alambre circular, le coloca un imán, mueve el imán por la espira y lo que vio fue que en un voltímetro, en alguna cosa que medía voltaje o corriente, pues la aguja se movía y el imán es magnetismo y lo otro es corriente. Entonces hay una relación entre campo magnético y corriente. Hasta este momento, bueno, hasta realmente 1820, que era con los experimentos de Ampère, el magnetismo iba por un lado y la electricidad por otro, no tenían nada que ver. Y a partir de ahí hacen un casamiento perfecto y hoy se llama electromagnetismo. El sistema, o sea, el invento de Faraday, o el invento no, básicamente no es un invento, fue realmente un descubrimiento. El descubrimiento de Faraday se utiliza hasta hoy en día para la generación de energía. Y básicamente, ¿cómo se genera energía? Todos los motores, o sea, todos los generadores de energía trabajan iguales. Tienen un campo magnético, tienen una bobina, la bobina da vuelta alrededor de un campo magnético y eso genera una corriente. Es lo mismo que meter un imán por el hueco de una espira. Y bueno, todos los sistemas. Generadores de hidroeléctrica, esto acá es básicamente utilizando la energía eólica, o sea, del mar, esto es el viento. Y aquí, por ejemplo, les tengo una imagen que la capté el otro día, pero la había visto en un seminario que dieron en la Católica. Esta imagen es espectacular porque esto fue tomado desde un helicóptero, así lo contó la persona que me dio el seminario, así que no fue tomado un helicóptero. Esto es un campo de turbina que parece que en Noruega. Y bueno, el campo es enorme, tiene cientos de turbinas. Y en una mañana, desde un helicóptero es tomada la imagen. Y lo que ustedes ven aquí es vapor de agua. O sea, la turbina cuando da la vuelta, la humedad relativa es tan alta que consigue convertir el aire, lo que estaba acá en vapor de agua. Y esto es una imagen clarísima de que no existe y acá estoy hablando de otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero no existe ninguna fuente de energía completamente limpia, porque lo que están viendo aquí es turbulencia. O sea, lo que pasa que hoy en día la generación de energía por el viento está a una escala muy pequeña. El día que comencemos a producir esto en gran escala, podemos cambiar el clima en otra región del planeta, cercana, por ejemplo. O sea, le podemos meter aquí no sé cuántos megawatts de energía y probablemente en Perú no llueva más en 100 años. O puede ser al revés también, ¿no? O puede ser que sea así. Teniendo en cuenta la historia, puede ser que sea así. Ya que tenemos Antofagasta que no llueve, porque no llueve un poco más allá.
Pero tenemos la cordillera que nos está para el viento, así que no hay problema. ¿Da? Y lo otro es un problema serísimo desde el punto de vista de ingeniería, que es que estas turbinas aprovechan prácticamente toda la energía que tiene el viento, pero si dan cuenta esta de acá no. Entonces todo eso son problemas que manejan los ingenieros y que son problemas abiertos porque no está resuelto la situación. Nos quedamos en 1830, ¿no? Y vamos a dar otro saltito y ahí ya comenzamos con la grabación magnética, pero antes de eso les voy a hablar un poco de grabación. 1838, gramófono. El gramófono no tiene absolutamente nada que ver con grabación magnética. Esto es una grabación física, básicamente y es así, es trivial. Uno habla, la voz mueve una membrana, la membrana pincha en un disco, se le queda grabado y después uno se retribuye eso, ¿no? Y bueno, noten aquí la propaganda de la época, me permite llamar especialmente la atención del público sobre la nueva maravillosa máquina parlante, en fin, ¿no? Y aquí tienen un niño dando los golpes, ¿no? Irrompible el negocio. Bueno, estas son algunas imágenes de gramófono, que está en museo. Aquí está otra propaganda de la época, ¿ya? Y esta propaganda aquí, miren el precio, $20 costaba, incluido media docena de discos, ¿no? 20, 25, $35. Claro, $35, cuidado, que en la época $35 serían hoy, no sé cuánto sería, pero probablemente sean como 600 o más probablemente. ¿Ya? Incluso miren acá, puede ser manipulada por niños sin peligro a que se dañen, es ideal para hoteles de verano y bueno, casas de... maravilloso. Y otra cosa aquí, ¿no? Sí, ya está científicamente, un motor construido científicamente, ¿no? El negocio, la propaganda siempre es nuevo, la cosa tiene que ser nueva, ¿ya? 1878, 1916, ya entramos en el siglo XX. ¿Ah? Está el dictáfono y esto es una máquina de grabar voz, discurso, ¿ah? Un discurso de Fidel Castro no cabe ahí, tendría que tener unos discos enormes, pero es básicamente, y si notan aquí debajo pueden ver los estuches y básicamente esta es la misma historia del gramófono. Uno habla, hay una aguja percutora que van pinchando ahí, y después uno recibe, le da la vuelta para atrás al negocio y eso se reproduce, ¿no? Ya aquí ya se aparece, y ya damos otro saltito, aquí aparece ya la primera idea de grabación magnética. Y esta idea sí es fenomenal. Este señor realmente no llegó a patentear nada, pero o sea, el diseño del circuito sí realmente se debe a él, y es el magnetófono de alambre, y básicamente la idea tiene que ver con lo que les había comentado de 1820, y uno habla, cuando uno habla mueve la membrana cierra y abre un circuito, ¿ya? Y entonces pasa una corriente, aquí uno tiene una fuente de voltaje, pasa una corriente, aquí tiene un alambre envuelto, ese alambre de una espira, eso crea un campo magnético, aquí tiene un alambre magnético. Y todo el mundo sabe que si uno coloca un imán cerca de algo magnético, tipo, se magnetiza, los mismos destornilladores quedan magnetizados. Entonces, bueno, magnetiza, hablo, no hablo, el tono de voz queda grabado ahí, y lo magnetizo, y todo quedaría grabado en una cinta magnética. El lío es cómo grabar. Bueno, después de eso, y fíjense que ya aquí hay otro saltito pequeño, 1898, ¿no? Y los saltos acá ya son de pocos años, pero todavía son años. Siguiendo exactamente la misma idea, se inventa el telégrafo. Y el telégrafo básicamente se fue inventado, porque ya existía el teléfono, ya existía. Y básicamente fue inventado, este tipo se le ocurrió la idea de hacer un teléfono, un contestador de voz automático. Y el contestador de voz simplemente consistía en esto. Tú hablabas, ¿no? O para grabar voz, hablaba y eso se quedaba grabado en un alambre que estaba en un disco. Olvídense lo del disco. El disco puede ser lo que hoy en día es el disco magnético o puede ser un cilindro. Pero aquí la mejor forma de enrollar un alambre es buscando algo que sea redondo. No cuadrado, sino redondo. Entonces simplemente lo enrollo, le doy vuelta a este negocio y esto va grabando encima del alambre y ahí tengo la información grabada. Y ahí está el primer grabador magnético, es una foto de la época, incluso ahí tienen, es un motor que le da vuelta, imagínense el tamaño, ¿no? De eso debería haber sido una cosa así. 1924, ¿ya? Y ahí estamos con la
máquina de grabación de cinta de acero. O sea, evidentemente los tipos ya sabían que la historia, la cosa iba por ahí, por la grabación magnética, y pasaron del alambre a la cinta. Tenía algunos problemas, ahí están los problemas. Eran muy pesadas y se editaba usando soldadura. ¿Ya? Entonces, donde se partía, bueno, si se partía, solda. Y no solo, el problema no era partirse, el problema es que cómo edita. Se acabó la cinta, vuelve y ahí, ¿cómo vas a unir? Soldando, simplemente, ¿no? Y donde está soldado ahí no se escucha nada. Pero bueno, para la época no nos pongamos tan pesada tampoco. Entonces la cinta... pero el problema es que la gente... Claro, entonces la gente se pone mal criada y dice, no quiero que me interrumpa, y ahí comienzan otras tecnologías. Y ahí viene la grabación magnética, aquí quedó un poquito obsoleta, y entonces viene la parte de los discos, ¿ya? Y ahí vienen los discos acetatos, porque ustedes saben, o sea, nosotros comenzamos con la grabación magnética mucho después. Las primeras grabaciones eran de acetato. Probablemente tú le dices a mi papá que si él había escuchado antes de equipos de grabación magnética. No, la grabación magnética él piensa que fue, o la gente que vivió en la época de los 50 piensa que la grabación magnética fue inventada en los años 60, y como lo están viendo acá, todo lo contrario, viene de atrás. Y bueno, el acetato, claro, esto no quiere decir que este tipo de grabación no existiera antes, sí existía, y esto es una competencia, o sea, se va imponiendo en el mercado la que va dando mejores resultados. El problema de la cinta, o sea, si se dan cuenta, lo que existía eran cintas de acero. El acero complicado, pesado, para editarlo complicado. Además, imagínense, no sé si se acuerdan ustedes cuando eran niños, de cuando uno jugaba un juguete de cuerda, que se rompía la cuerda, salía toda la cinta que era de acero. Se puede imaginar que se rompa una cinta de esa, la cantidad de acero espantoso. ¿Qué tiene que ver esta figura con eso? O sea, ¿qué tiene que ver Cabrera Infante? Cabrera Infante no tiene absolutamente nada que ver. Este es un libro que... este señor sí le sabe el tabaco. O sea, Cabrera Infante, ¿no? Este Groucho Marx. Pero ¿qué tiene que ver Cabrera Infante con esto? Que este señor de aquí, ¿ya? Era un señor que trabajaba en la industria del cigarro, y era un tipo que se dedicaba y que le conocía mucho el negocio de colocar aquellas cintas metálicas que se colocaban en los cigarros, sobre todo de las mujeres. Lo que fuman los gays, por ejemplo. ¿Tú lo metes eso, no? ¿No? Sí, porque yo lo vi el otro día con un cigarro, con una cintica. Y entonces este señor pensó, y ahí está la cosa, ¿no? Pensó de qué forma similar él podría cubrir una cinta de papel, pero en vez de cobre, porque lo que se utilizaba era cobre, en vez de colocarle cobre, colocarle un material magnético, y se acabó el negocio aquel con las cintas de acero. Y efectivamente, evidentemente todos son este señor alemán, y ahí conversó con la gente, con los químicos de la AEG, ¿no? Que básicamente era como la General Electric alemana, que esa empresa viene de 1883, y estos tipos movieron todo, o sea, se dieron cuenta que la cosa iba a futuro, y movieron todo un laboratorio para hacer cinta, ¿no? Y después viene esta gente, se unen con estos tipos acá, y se acuerdan de esos tipos, había unos casetes que eran de la BAF, ¿se acuerdan? Bueno, los mejores casetes, bueno, estos tipos entraron en el negocio convencidos por este otro tipo de acá, que convenció a estos tipos de aquí para hacer esto. Entonces, eso es lo que llamamos división del trabajo, que te acuerdas que nos enseñaban eso en filosofía marxista analista, ¿eh? División internacional del trabajo, ¿eh? Los ingenieros de la AEG se encargarían de desarrollar la máquina para producir la cinta, y los químicos de la BAF en hacer la cinta. 1935, ya estamos hablando de cinta, ¿no? Estos son cintas de papel ya. La cinta de 1500 metros, y esto es un avance espectacular, porque estamos hablando ya de cintas de acero a cintas de papel. 1500 metros pesaba, o sea, pasaba a una velocidad de 1 metro por segundo, y el tiempo de grabación 25 minutos. Espectacular. 25 minutos era mucho para la época, ¿eh? Y acá hay un escrito de una conferencia, o sea, no fue una conferencia, fue una exposición que hizo en Berlín de los últimos adelantos, ¿no? En la parte de grabación. Y bueno, esto fue algo, yo lo traduje, el magnetófono ha suscitado gran interés en la exhibición. Los distribuidores se dieron cuenta de la gran cantidad de aplicaciones del dispositivo, incluyendo su uso como grabador y recopilador
de noticias, así como el candidato a reemplazar el fonógrafo. O sea, ya todavía el fonógrafo no era reemplazable. Muchas personas expresaron su interés en verificaciones, en varias variaciones del magnetófono, combinando con el teléfono, con una unidad de radio, como dispositivo para realizar llamadas de teléfono rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se dan cuenta que la gente piensa en grande desde hace muchísimo tiempo atrás. Y estos tipos estaban pensando mucho más adelante de lo que la tecnología les podía ofrecer. Porque estamos hablando de cosas espantosamente grandes. Y ya estamos hablando de cosas de teléfono, o sea, llamadas de teléfono radio, unidades de radio. O sea, la cabeza más o menos la misma, tiene el mismo tamaño de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, magnetófono 1948, esto ya sí estamos hablando ya de equipos de grabación ya con una fidelidad muy buena. Y esto costaba en la época $758, que lo busqué, y realmente para la época era muy caro, ¿no? O sea, esto es como multiplicar 10 veces ahora, ¿no? Ahí entra la industria de la computadora. Y la industria de la computadora, estamos hablando de 1947, fíjense que no hay mucho tiempo, en 1948 existían estas cosas, y en 1947 ya existían los discos duros. Y es un cilindro que trabajaba con 200 cabezas de lectura. El sistema de cabeza móvil viene un poco después, ¿no? Ahí lo van a ver después. Pero son 200 cabezas de lectura. Lógicamente, nada más fácil que rotar el cilindro y las cabezas fijas. Aquí hay dos problemas serios. El primer problema, la lectura y la escritura era lenta. Pero tenía una ventaja muy grande, que esto, cuando tú lo grabas, se mantiene ahí, ¿tá? A no ser que eleves mucho la temperatura, pero es un sistema de grabación fantástico. Y bueno, ahí está la foto también del cilindro. Esto se cerraba completamente, por eso te digo que tiene 200 cabezas de lectura, todas completamente rodeado de cabezas de lectura. Probablemente. La capacidad era pequeña para nosotros, para la época era enorme, porque la capacidad de cálculo era baja. 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, los tambores magnéticos eran las memorias más utilizadas por su rapidez y acceso. O sea, cuando digo utilizada, no era utilizada por los usuarios, evidentemente, esto era utilizado a nivel de... ¿En 50 y tanto? Sí. No, si ahora vamos a ver. Problemas que tenía, a pesar de ser rápidos, y el problema que o sea, lo bueno que tenían es... no, o sea, por ejemplo, este tipo de... Las cintas existían. Ya existían como sistema de grabación, pero eran muy lentas. Porque la cinta, para tú llegar, para tú tener información, si la tienes metida aquí, tienes que dar la vuelta completa al tareco. Acá no, acá es mucho más rápido, pero tenían un problema serísimo en la época. Y la capacidad de almacenamiento era muy, muy baja. Evidentemente dependía del diámetro del tareco. La primera gran computadora parece que era de IBM, era con cintas magnéticas. Entonces, para que tengan una idea, las cintas eran de 300 metros. Cada cinta, evidentemente, que aquí son bancos de cinta. Eso es como tener hoy en día un servidor ahí con unos discos duros ahí. Trabajaban con... Bueno, todo el sistema pesaba 13.154 kilogramos, son 2 elefantes más o menos. Africano, adulto. Es macho, no es negocio, ¿no? No, No, esto es... Y acabamos de almorzar. Sin capar. Y sin cavar. Incluía 5.200 tubos de vacío. O sea, esto... Aquí se podía asar ahí adentro. O sea, el calor que generaba ese negocio era espantoso. Pero funcionaba. Bueno, 1950 las cintas magnéticas todavía son los sistemas de grabación más utilizados del mercado. Estamos hablando del 50. O sea, 9 años antes del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué lo es? La referencia a la Revolución Cubana. 1956. 1956. 4 años antes, no, 3 años antes del triunfo. Fíjate que cuando nos vayamos acercando a los 70 empieza a hablar del golpe de Estado. Comandante. 1956, la IBM lanza el RAMAC, que es... No me acuerdo las siglas en inglés que significan, pero son, imagínense, miren, aquí tienen la foto, en escala, y son 5 megas en 50 discos duros
de 24 pulgadas cada uno. 24 megas el IBM 1301, ¿no? Y con este mecanismo trabajan los discos duros hasta hoy. Y aquí les llamo la atención a lo siguiente, o sea, a veces los avances, o sea, uno, como hay una frase que me gusta que dice que uno no es gigante, o sea, realmente somos enanos que estamos parados encima de los hombros de otros enanos. Y todo esto viene atrás, ¿no? O sea, toda la tecnología que se usó para esto ya venía de mucho atrás. Y toda la ingeniería que existe para rotar un disco duro que es espantosa. Yo realmente me saco el sombrero viendo un disco duro rodando con una estabilidad enorme. Bueno, pero todo esto viene de aquí. Y 1961 hasta hoy trabajan los sistemas con ese, evidentemente, perfeccionado. Pero antes las cabezas de lectura eran fijas. Bueno, ya esta es móvil ya, ¿no? Y ahí está la primera cabeza de lectura probablemente móvil que tenga en los sistemas de computación. Claro, son muchos discos y les explico por qué eran discos, o sea, porque eran muchos, y no es porque los tipos eran brutos, simplemente porque los discos están hechos de pequeños dominios donde está grabada la información, y mientras menor sea el dominio, más capacidad tiene. Y como ellos querían obtener capacidad alta, entonces tenían que reducir tienes dos formas. Uno, reducir el dominio magnético donde metes la información, y después lo van a ver. O otro, tener muchos discos. Y como la industria, los físicos no conseguían disminuir el dominio, pues la industria tenía que colocar discos. Evidentemente esto era muy pesado, la cosa no servía nada más que para la industria, la gran industria, y ahí los tipos que ganan plata o que quieren ganar plata marcan la pauta y necesitamos algo barato y ligero. Y ahí aparece el disco flexible. Estamos hablando de 1970 y ahí tiene la BAF de nuevo. Bueno, y ahí la evolución, no sé si ustedes llegaron a ver los discos, estos discos grandes. No, los de 8 lo llegaron a ver. Los de 8 eran así. No sabía dónde meter. El Alter tiene uno. Yo vi uno colgado en el centro de cálculo. Pero tiene cuánto, de 5 por 8, ¿no? De 8 tiene uno. ¿De grande? Bueno. Esto ya fue el invento del siglo, ¿no? Hay una frase de Miguel Kiwi, que es un físico de la Católica, que es un físico muy bueno, y él en Estados Unidos en el año 80 por ahí se compró un disco que le costó una salvajada de plata. No, fue en el año 80, fue en el 90 por ahí, que eran como 100 megas. Eso era el último grito de la ciencia, y llegó a Chile y dijo, me compré memoria para toda la vida. 100 megas, imagínense. Y bueno, todo el mundo vio la evolución del disco, ¿está? Ahí, desde hasta, ¿no? Y hoy en día no existe ese negocio, prácticamente es casi imposible encontrar, bueno, no existe, yo creo que el chiquito cuesta trabajo, ¿no? Y ahí ya aquí estoy dando un salto bastante grande porque ya estoy en el año 1980 perdón, no, estoy hablando del año 1988, o sea, perdón, 1998, 1988, a ver, 88, 98, 98, 88. No, es que me estoy acordando del año en que... No, 1998, ¿no? Dos señores, Albert Fer, que es francés, y Peter Greenberg, que es un alemán, de manera independiente en el laboratorio, descubrieron que, bueno, ahora les explico lo que descubrieron, pero descubrieron un efecto que hoy en día se llama de magnetoresistencia gigante. Bueno, ahí viene la historia de la espintrónica, y básicamente, bueno, desde hace bastante tiempo que los discos funcionan con este sistema, ¿tá? Este es el disco, está la cabeza de lectura, y en la cabeza de lectura hay una cabeza que es la que, hay dos cosas, o sea, hay que leer y escribir, ¿tá? Y eso lo hace la misma cabeza, pero el invento, o sea, el fenómeno físico que estos señores inventaron en el laboratorio, y estoy hablando de 1988, perdón. Debe ser los 80. No, 1988, porque 10 años después del descubrimiento en el laboratorio entra en la industria, y ese es un lapso de tiempo muy, muy, muy pequeño. O sea, de salir del laboratorio a ir a la industria, en 10 años solamente, es muy, muy pequeño. Y yo estaba realmente buscando el artículo que sacó Greenberg, y hay una parte al final que él habla de que en la época en que él estaba trabajando con estos sistemas, había unos investigadores de
de la IBM visitando el laboratorio de él. Y los tipos se dieron cuenta enseguida de que eso podía tener impacto tecnológico y enseguida comenzaron o sea, a investigar sobre eso. En la IBM, el trabajo que hicieron ellos se vio a temperaturas muy bajas, 4 puntos y tantos Kelvin. Eso estamos hablando, imagínense que cuando la orden de Kelvin es menos 273, ¿no? 0 grados Kelvin menos 273 grados Celsius. Y entonces, pero 5 años después en la IBM, en los laboratorios de la IBM, se consiguió ver el efecto a temperatura ambiente y bueno, enseguida los comenzaron a desarrollar. Y es lo que funciona en la cabeza de lectura del disco duro, y el efecto es simple, o sea, y es premio Nobel del año 2007, premio Nobel. El efecto es básicamente lo siguiente: si uno tiene una batería y coloca una corriente, imagínense que tienen 2 capas magnéticas, o sea, y separadas por un metal, 2 capas magnéticas metálicas. Esto funciona como 2 imanes. Cuando este imán de acá está para allá y este para acá, antiparalelo, le meto la corriente y mido la resistencia eléctrica y me da una resistencia alta. Cuando están paralelos, me da baja. O sea, la física de esto es complicada, pero el efecto que se visualiza es ese. Los físicos se meten a buscar las ecuaciones, a entender el fenómeno, a perfeccionar el sistema, pero básicamente tú al ingeniero le transmites, o el ingeniero se da cuenta de que lo que está investigando el señor en el laboratorio le puede servir para algo. Y si tú tienes algo alto o bajo, esto es un sensor. Y esto se llama 0 o 1, o 1 o 0. Y si tú puedes conseguir una sensibilidad alta con esto, pronto acabó. Entonces, y además es magnético. Ventaja que tiene el magnético, una vez que lo dejaste así, ahí se quedó. Entonces 01, 01, 01, 01 y ahí va. ¿Cómo se graba? Bueno, la forma de grabar increíblemente es la misma de 1820. Tienes una bobina, lo que pasa es que lógicamente muy pequeña, con un campo, pasas una corriente, tienes un campo magnético encima del disco duro y consigues encima del disco duro colocar 0 o 1. Y 0 o 1 significa colocar el imán así o así en el disco duro, o sea, colocar los momentos magnéticos del sistema en un sentido u otro. Y esta es una foto de un sistema de grabación, ¿ya? Pero ahí es exactamente esa, ¿no? Y evidentemente esto multiplicó el desarrollo o sea, tecnológico por 10. Esto es como el invento del transistor, porque la grabación magnética, o sea, y todos nosotros hemos visto cómo ha evoluido el fenómeno, o sea, de 1.4 megas a giga y a tera estamos ya, ¿no? Y bueno, la idea es acabar con el disco duro de partes móviles y tener solo un disco duro y que todo sea memorias magnéticas y evidentemente tener un sistema en que tú tengas 0, 1, 0, 1 y cómo se puede hacer eso, pues colocando en cada punto del espacio un sistema como este, donde si tienes esta cosa así puede ser un 0 y si lo tienes así puede ser un 1 o viceversa y acabó. Y ¿cómo puedes saber que tienes un 0 y un 1? Bueno, pasas corriente por ahí, alta, 0, baja, 1, resistencia. El sistema de grabación en este caso, pasas una corriente por aquí, y y cuando cruzas las dos corrientes, una corriente es un campo magnético, te gira el momento magnético. Y entonces lo puedes centralizar, ¿no? Hay otras cosas que se están hablando hoy en día que pueden ser más eficientes. Y bueno, el impacto tecnológico es espantoso. Cada vez que hay un invento desde el punto de vista físico en el laboratorio que se lleva a la industria, la derivada cambia. O sea, esto es la densidad por gigabits por centímetro cuadrado. Hasta aquí estaba los 1990. Aquí fue el invento del efecto de magnetoresistencia gigante que dio el premio Nobel. Vean que la curva va cambiando. Y bueno, esto queda como medio difuso aquí. Y satura porque va a saturar. Porque vamos a llegar a un estado en que van a ser tan pequeñas las cosas que la mecánica clásica no va a conseguir dar cuenta del negocio y ahí vamos a ver a dónde vamos a llegar. Y bueno, el impacto tecnológico también, ahí lo ven los discos duros iniciales, ahí van a ver, ahí tienen un disco duro ya de los últimos años, ahí tienen la evolución de los discos duros, ¿eh? Y esto es, y recuerden, comencé en 1600 años antes de Cristo. Y estamos hablando ya de cosas que han ocurrido en los últimos 40 años, o sea, poco tiempo después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿eh? Entonces, y aquí pueden ver en tamaño real, ¿tá?
el disco duro, y ahí ven el disco, ven el tamaño real del disco. Ese es el Rama, ese es el de la IBM, ese es de 1950 y tanto. O sea, y miren acá, entonces, esto le cabe al señor en el bolsillo, ¿no? Y bueno, aquí tienen, esta es la cabeza de lectura, y la cabeza de lectura no es eso realmente, evidentemente es de ese tamaño porque tiene que ser manipulable por algún chinito que tiene locales en algún lugar, ¿eh? Pero la cosa es muchísimo más pequeña, ¿eh? Y el futuro puede ser, esta es una parte de mi campo de investigación, y es, uno puede inyectar corriente en estos sistemas y alterar el estado magnético del sistema, y eso uno genera ondas, y esas ondas pueden viajar por sistema magnético, y en principio esas ondas pueden, o sea, esa variación del sistema magnético genera ondas electromagnéticas, y podríamos en el futuro pensar en comunicar un chip con otro chip, y en fin. Pero ya, de la misma forma que los tipos en el año 36 estaban pensando en llamadas de teléfono de alta velocidad, pues nosotros estábamos pensando en esas cosas, o torturar a la jeva. Esto que está acá es lo que nosotros, aquí dice IBM, y esto se ha hecho de verdad, o sea, esos son átomos colocados con la mano, con la mano, cuando digo la mano ya con toda la intención de colocar un átomo aquí, un átomo aquí, un átomo aquí, y hoy en día ya estamos llegando a un nivel de control de la materia que es impresionante. Y bueno, les cuento que estamos avanzando bastante rápido. Nosotros, acá no, en el mundo, ¿no? Pero bueno, les cuento desde el punto de vista les cuento desde el punto de vista de conocimiento científico, y es lo que se viene. O sea, lo que se viene en la ciencia de la materia condensada es el control sobre la materia, ¿no? O sea, no sé, probablemente los televisores del futuro sean cosas como una hoja de papel y cosas así. Bueno, otra cosa, y ahí les quería, ahí termino con esto, con dos transparencias más, pero a veces los caminos te llevan o sea, a veces uno comienza a investigar en determinadas cosas y esto te lleva por caminos insospechados. Esta figura que está acá es el trabajo de doctorado de un colega de la Católica, que hizo doctorado en una universidad norteamericana, no me acuerdo qué nombre, pero básicamente lo que hicieron, y esto es evidentemente esto está hecho, está pintado a gran escala, pero lo hacen con toda la microscopía y todo más. Coloca una nanopartícula magnética que está magnetizada y coloca un nanohilo, ¿tá? Y el nanohilo en la punta del nanohilo tiene también un sistema magnético, y al nanohilo le meten, y esto ya es una interacción multidisciplinaria, que hay químicos, biólogos y físicos y todo más, y los físicos no saben absolutamente nada de esto, de ADN, pero tienen este sistema acá. Entonces nosotros entramos con el sistema de medición, le decimos al químico, mira, si haces esto, el químico te mete esto, y el biólogo te viene acá, colocamos una cadena de ADN, y lo que los tipos hacen ahora con un sistema, un sistema de imanes, comienzan a rotar esa perilla ahí. Y con eso tú coges el ADN y lo torturas. Das vuelta para acá, das vuelta para acá, das vuelta para acá. Y ahí miden la elasticidad del ADN. ¿Para qué sirve esto? Y ahí en un momento se dispara, ¿entiendes? ¿Para qué sirve esto? No sé para qué sirve. Por ahora. Pero recuerden una cosa. A Hertz le preguntaron una vez para qué servían sus investigaciones en ondas electromagnéticas. Y él dijo, absolutamente para nada. Y en la base de las comunicaciones. Así que para qué sirve esto, no sé para qué sirve. Pero evidentemente no, sí sirve. O sea, los tipos evidentemente podemos comenzar a manipular ADN y darle vuelta para acá, darle vuelta para allá. Natural. Esto tiene que ver un poco no con lo que he llevado, pero con los sistemas que he llevado. Son tipos, aquí podemos atrapar los ADN y los podemos envolver y hacerle nudos y esas cosas. La tía mañana quiere copiar uno, cópiame y tengo 10 ADN. Tengo 10 ADN. Lo que les quiero transmitir es lo siguiente. Uno entra por camino y de pronto las investigaciones y el know-how magnético te sirve para torturar ADN. Y no sepa que otra cosa puede servir, puede que sirva para otra cosa. Otra gente que están trabajando en otras cosas pero el negocio es que estamos manipulando las cosas a nivel nanoscópico, y eso nos lleva por caminos insospechables.
Esta es la parte donde tú buscas inversionistas. Y claro, esta no es la parte es esta. No, ahora yo tengo una parte mía muy política que yo fui, ¿cómo es? No, eso no lo voy a decir. No, pero esta es mi parte política y es lo siguiente, miren, aquí tenemos un gráfico de lo que da resultado y no da resultado, ¿no? Y entonces aquí está el Producto Interno Bruto per cápita, realmente hay falta per cápita. Y evidentemente yo dejé afuera Alemania, dejé afuera Estados Unidos, porque si no se me va el gráfico de escala. Si no estas cosas quedan así y entonces los tipos quedan aquí arriba, ¿no? Pero en fin, aquí están países típicos acá, con diferentes políticas, diferentes culturas y diferentes continentes, en fin. Y aquí pueden ver a Cuba. Esto está 1950 a 2005 y básicamente la cosa ha cambiado bastante poco y es dramático eso, ¿eh? Eso es dramático porque en Cuba se hicieron cosas buenas, pero se hicieron cosas malas y entonces aquí la cosa es invertir en los dos lados. O sea, tú tienes que hacer inversiones en educación, pero también en hacer negocio y tecnología. Si haces una cosa y no haces la otra, es como no hacer prácticamente nada. Claro, si Fidel me oye me va a decir, no, pero piensa en el ser humano, la educación. ¿Ah? Bien, aquí ven otro país, interesante este país se llama Brasil. Brasil comienza más o menos, noten que casi todo el mundo comienza en el mismo patamar, ¿no? Y entonces aquí, excepto Chile que comenzó un poquito más arriba. Y entonces aquí tienen Brasil comienza a levantar y comienza a levantar. Y les cuento que Brasil va a levantar de una manera violenta en el futuro. Y ahora les voy a decir por qué. Bueno, y aquí tienen dos ejemplos típicos. No, Chile tiene una buena, y aquí subió la derivada, ¿no? Y noten que subió en la época de la democracia. O sea, claro, se hicieron cosas atrás, pero las dictaduras de Cancún y Meraleja, las dictaduras no llevan a nada, ¿no? Ok, o sea, al final hay que hacer la gente producir. Pero aquí hay dos países típicos que son interesantísimos, que son Singapur y Corea del Sur. Singapur y Corea del Sur están metidos aquí abajo. Sobre todo miren Corea del Sur y bueno, Singapur también. Estos son tipos que eran países muy pobres en el pasado y que son países hoy en día súper exitosos, los dos. Singapur y yo tenemos un colega, Luis, no sé si lo conoce. Este es un Singapur, es prácticamente una isla, tiene 3 millones de habitantes. Y tiene un PIB enorme, o sea, es espantoso. Los tipos no tienen recursos naturales, ninguno se dedica a la industria química. Pero los tipos, mucho tiempo atrás, antes de esto, antes de dar el salto acá, comenzaron a invertir en educación y tecnología. Y bueno, Chile no está muy mal, viene acá, da un salto, pero yo creo que en Chile ya hizo, este salto de acá de Chile se debe básicamente que los chilenos son muy buenos negociantes. Y han negociado con el mundo entero, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos un planeta cerca para negociar. Entonces, vamos a tener que mandar a la gente a la luna para poder negociar con la luna. Y realmente a Chile lo que le falta es dar el salto del gato para ser desarrollado. El salto del gato, para hacerlo, tiene que dar un salto así, pero para hacer eso hay que invertir en educación y tecnología. Hay un problema serio con Chile. Brasil está invirtiendo el 1.43% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Chile está invirtiendo el 0.6%. Israel invierte el 4%. Si no llegamos a la meta del 1... si no llegamos a esa meta, estamos jodidos. La moraleja es la siguiente. Loco, hay que invertir a largo plazo y hacer las cosas bien. Yo creo que Chile lo ha hecho bien, ha hecho negocio, ¿no? Y nunca se guíen por el rojo. No se guíen por el rojo. Lamento decirte que con eso no tapas nada. Comandante, no se preocupe. Ahora sí. Bueno, patria o muerte. No, que era eso. Así que espero que hayan...